Buenas a todos. Hoy les traigo un episodio lleno de información. Tal vez se haga un poco aburrido, pero hoy les traigo la destrucción que pasó en Venezuela por causa del comunismo, el colectivismo, socialismo, izquierdismo, lo que le quieras decir. Vamos a ver con quién empezó, qué dictador, qué presidente empezó el colectivismo en Venezuela. Vamos a ver los diferentes periodos de tiempo, pero primero vamos a hablar de qué es el comunismo, qué es el socialismo, qué es el capitalismo, las teorías de Karl Marx, de donde sale el marxismo, que es básicamente la teoría del comunismo de acuerdo a Karl Marx, y Vladimir Lenin de Rusia, el ruso que construyó el comunismo en la Unión Soviética. Y hoy, precisamente, como vamos a hablar de Venezuela, hoy también juega Estados Unidos contra Venezuela en el clásico del béisbol en Miami. Por eso me ven con mi camiseta venezolana y, por supuesto, americanizado, mi gorra de los Estados Unidos. Por si no lo sabían, soy americano, soy venezolano. Gane quien gane, gano yo. Por supuesto, me encantaría ver que Venezuela ganara. Tal vez sea un juego de bajos puntos como lo fue Estados Unidos contra Dominicana, porque Estados Unidos tiene muy buena defensa, tremendos pitchers que tiene Estados Unidos. Pero bueno, empezamos. ¿Qué es el comunismo? Aquí les tengo para que me sigan. Diferencias y similitudes. En el aspecto de la propiedad, el capitalismo es propiedad privada. Individuos y empresas pueden tener su propia propiedades, edificios, tierra, lo que tú quieras, carros, casa, maquinaria. En el socialismo es colectivo o estatal, o sea, los gobiernos, sea la ciudad, sea el estado, sea el gobierno federal del país. Y en el comunismo, en teoría, porque nunca se ha visto un comunismo de verdad, es de toda la sociedad. Todo es de todos. Cualquier carro es tuyo, cualquier tierra es tuya, cualquier cosa es tuya. Es una utopía, algo que nunca se va a realizar. En el aspecto de la economía, en el capitalismo es mercado libre y hay competencia y hay lucro, con fines de lucro, lo que crea empleo, lo que crea riqueza. Por eso todo el mundo quiere emigrar a países como los Estados Unidos, porque sí, hay pobreza, pero puedes salir de la pobreza, porque puedes competir, puedes crear tu negocio y competir contra otras empresas, traer un precio más barato y llegar a ser un millonario y ser líder en una industria. En cambio, en el aspecto del socialismo es planificación central o regulación por el gobierno. El gobierno se encarga de las industrias, el gobierno crea el mercado, pone precios. Y si quieres competir, no puedes. Cualquier individuo no puede ir a abrir un mercado porque ahí está el Estado quitándote el 50% de tus lucros, de tus ganancias, y te manda a poner el cierto precio a tus productos o a tu servicio de tu negocio. Y en el comunismo, la producción es para las necesidades, sin mercado. En el aspecto de clases sociales existen burguesia y pro- proleta- prole- proletariado, se reducen en el socialismo a una dictadura del proletariado, y en el comunismo desaparece por completo las clases sociales. No hay rico, no hay pobre, no hay medio. En realidad sí existe, todos seríamos pobres, nadie sería rico. Eso es el socialismo y el comunismo. Se ve completamente en Cuba, Venezuela, Irán, Norcorea, China, pero es una clase más alta, no son completamente pobres. China sería totalmente término clase media. Los ricos son puestos impuestos, les ponen impuestos sumamente altos a los ricos en China y en Rusia también. En el aspecto del gobierno, es democracia liberal, bajo el capitalismo, bajo el socialismo, el Estado es fuerte, o sea, el gobierno, y unipartidista, partido único, lo que es igual en el Estado también. O sea, dicen sin Estado, pero eso no es verdad. Que se extingue el gobierno en el comunismo, mentira, eso es totalitario.
En la economía el capitalismo genera desigualdad, pero innovación rápida. El socialismo busca igualdad, pero puede tener problemas de eficiencia. El comunismo elimina la explotación, pero requiere condiciones materiales muy avanzadas. Otra vez, en la economía del capitalismo sí hay pobres, pero pobres porque quieren, porque hay oportunidad de competir, hay oportunidad de brindar servicios a fines de lucro y competir en el mercado y salirte de la pobreza. Eso es lo que crea el capitalismo. En el socialismo no, todos le quitan a los ricos, ponen impuestos para darle a los pobres. Ejemplos y regímenes en el pasado del capitalismo, tenemos el Reino Unido, la revolución industrial, el origen clásico del capitalismo industrial. Estados Unidos, siglo XIX, siglo XX, es el modelo del libre Estado. En el socialismo, ejemplos de socialismo, tenemos la Unión Soviética de 1917 a 1991, es el primer y gran ejemplo. Nació con la Revolución Rusa y se disolvió en el 1991. Tenemos a China desde el 1949 bajo Mao y luego reformas de mercado, socialismo con características chinas. Cuba, 1959, la revolución de Fidel Castro y otros históricos, Europa del Este con Polonia, Hungría, Alemania Oriental. Ante la Guerra Fría, Vietnam, Corea del Norte, Laos, uno llegó al comunismo puro, o sea, sin estados, clase, o sea, una utopía. El comunismo puro, el socialismo puro, es un cielo, es un paraíso, donde todo es de todos, todos compartimos, todos somos ricos, nadie perece de nada. Eso nunca se ha visto y jamás se va a ver. Y las referencias claves de Karl Marx y Vladimir Lenin, Karl Marx con Friedrich Engels, el manifiesto del Partido Comunista que fue escrito en 1848 describe la lucha de clases, o sea, los ricos, los pobres, la clase media, y cómo el capitalismo genera su propia destrucción. La frase famosa de Karl Marx, los proletarios no tienen nada que perder más que sus cadenas. O sea, para él competir en un mercado libre es sumamente difícil, que nos lleva a la destrucción. O sea, a menos que sea incompetente, la mayoría de gente que es incompetente de crear un negocio son los trabajadores y por eso son trabajadores. Hay un asiento para todas nalgas, hay un asiento para todo el mundo. Cada quien tiene su puesto en esta vida. Si no eres capaz de crear un negocio, vas a ser un empleado el resto de tu vida. Pero bajo el capitalismo todavía hay buenos empleos. Si estudias, por supuesto, y con lo que te sobre inviertes, el empleado todavía puede invertir sus ganancias en los mercados, las bolsas de valores alrededor del mundo y sustituir en algún día, en algún año, esas inversiones dan frutos y sustituye tu ingreso y te puedes retirar. Eso es lo que crea el capitalismo. Aunque no seas emprendedor, aunque no tengas la astucia de crear un negocio grande, en el capitalismo todavía puedes ser un empleado, invertir tu dinero, sea con otras negocios, aunque tú no seas el líder del negocio, aunque tú no seas el emprendedor, tú puedes invertir con gente o puedes invertir en la bolsa de valores y eventualmente retirarte. Pero Karl Marx no lo veía así. El Capital, Das Kapital, 1867 a 1894. La crítica detallada al capitalismo y la plusvalía, la explotación del trabajo. Y la crítica del programa de Gotha, 1875, diferencia las dos fases, socialismo, fase inferior, a cada uno según su trabajo, y comunismo, la fase superior, a cada uno según sus necesidades. El Estado se extingue al desaparecer las clases. O sea, quieren un mundo perfecto, que nadie tenga que trabajar, abundancia para todo el mundo, tal vez algún día, tal vez, pero imposible hoy en día y jamás se ha visto y tal vez jamás se vea. Vladimir Lenin adaptó el marxismo, o sea, lo que acabamos de leer que dijo Karl Marx en sus libros,
El Estado y la Revolución en 1917 explica que la transición requiere una dictadura del proletariado, esa palabrita. O sea, un Estado obrero fuerte que luego se extingue. El imperialismo, fase superior del capitalismo, 1917, argumenta que el capitalismo evolucionó al imperialismo y que la revolución es posible incluso en países atrasados. ¿Qué hacer? Vladimir Lenin introduce el partido de vanguardia, los bolcheviks, para dirigir la revolución. En la práctica, lideró la revolución bolchevique y plantó el comunismo de guerra y luego la nueva política económica para recuperar la economía. Esto dio origen al marxismo-leninismo que se aplicó en la URSS y otros países. Resumen, Marx dio la teoría general, lucha de clases y etapas históricas, y Lenin la adaptó a la acción práctica y revolucionaria. Ningún régimen histórico alcanzó el comunismo ideal, descrito como Marx, como lo puso Marx. Los llamados comunistas, entre comillas, fueron intentos de construir socialismo hacia ese objetivo. Entonces, llevan del capitalismo al socialismo, al comunismo, la utopía, el paraíso que quieren, sin sufrimiento, sin trabajo, sin clases bajas, sin clases altas, sin clase media, unipartidista, una locura, un sueño, un sueño. Ok, ahora pasamos, entonces ya te expliqué de dónde viene la ideología del comunismo, socialismo. Ahora vamos a hablar de Venezuela, cómo entró a Venezuela, pero siempre cuando se habla de Venezuela tenemos que hablar del petróleo. El petróleo es el sol de la cual orbita Venezuela y cuando se habla de petróleo se habla de los Estados Unidos. Entonces empezamos con la primera pregunta. Los Estados Unidos ayudó a Venezuela a construir y desarrollar su infraestructura e industria petrolera. Sí, Estados Unidos ayudó a construir la infraestructura petrolera de Venezuela, principalmente a través de grandes compañías petroleras privadas estadounidenses, no mediante ayuda directa del gobierno de Estados Unidos ni financiamiento público del gobierno de los Estados Unidos. Esto ocurrió mayormente, desde la década de 1910 hasta 1970, bajo acuerdos de concesión con los gobiernos venezolanos, comenzado con el dictador Juan Vicente Gómez. ¿Cuál es el rol histórico clave de las compañías estadounidenses? Las empresas de Estados Unidos proporcionaron el capital, o sea, ellos hicieron la inversión, pusieron la tecnología, la experiencia en ingeniería y la inversión que transformaron a Venezuela de un productor menor en el segundo mayor exportador de petróleo del mundo, solo detrás de Estados Unidos para 1929. Desarrollaron la infraestructura central que aún sustenta gran parte de la industria de hoy en día en Venezuela. ¿Cuáles son las principales compañías estadounidenses involucradas? O sea, ¿cuáles compañías estadounidenses vinieron a Venezuela a desarrollar esto? Standard Oil of New Jersey, lo que luego fue ExxonMobil, fue el actor dominante, el principal. Luego tenemos a Gulf Oil, lo que luego se convirtió en Chevron, y Mobil con la Shell. Esos nombres todos los conocemos. Hasta hoy en día esos nombres son los líderes en la industria petrolera a nivel mundial estadounidense. ¿Qué construyeron en las décadas de 1920 al 1950? Construyeron campos petroleros y pozos, grandes desarrollos en el lago de Maracaibo, el occidente de Venezuela, y campos orientales como Quiriquire, que fueron descubiertos en 1928, y la producción comercial de 1930, Usepin,
en 1938, Temblador y Kumarevo. Creole sola manejaba volúmenes enormes de producción, más de un tercio de ingreso neto global de Standard Oil en 1951. ¡Wow! Oleoductos, también crearon oleoductos, decenas construidos, incluyendo primer oleoducto. Estas son los pipelines, o sea, son inmensos ductos de donde fluye el petróleo. El primer oleoducto oriental importante de 29 kilómetros o 18 millas desde Quiriquire hasta el tanque de Caripito fue construido en 1930. Y capacidad de más de 75,000 barriles al día. Y las líneas Jusepín y Caripito en Puerto La Cruz, Venezuela, 1939 al 45. Oleoducto de productos Tacagua, la pulgada más empinada, entre comillas, desde Catia, La Mar hasta Caracas. Eso fue en el 1950 con la Shell. También construyeron refinerías, por supuesto, las refinerías. Construyeron terminales portuarias y facilidades de exportación, o sea, lugares de exportación y terminales, infraestructura de apoyo, campamentos para trabajadores, tanques de alimentación. O sea, construyeron todo, hasta para los trabajadores. Para las décadas de 1940 a 1950, estas inversiones crearon más de 55,000 empleos directos. ¡Wow! E intentaron las regiones al oeste del país. El petróleo venezolano también abasteció fuertemente a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, nosotros, Venezuela, abasteció a todos los aliados en la Segunda Guerra Mundial. ¡Wow! Ok, ¿qué fue el rol del gobierno de los Estados Unidos? Acuérdate, fue las empresas privadas de los Estados Unidos. No fue el gobierno de los Estados Unidos metiendo sus narices en Venezuela. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Las empresas privadas bajo concesiones, el gobierno venezolano otorgaba tierras y derechos a las compañías que pagaban regalías, impuestos al gobierno. Era inversión motivada por ganancias, no caridad ni programas oficiales de ayuda de los Estados Unidos. O sea, la participación del gobierno de los Estados Unidos, principalmente diplomática, estratégica, asegurar suministro estable durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos era el principal comprador de Venezuela y las refinerías de la costa del Golfo se adaptaron específicamente al crudo pesado de venezolano. Entonces, los Estados Unidos simplemente, el gobierno de Estados Unidos compraba petróleo a sustentar su guerra durante sus batallas en la Segunda Guerra Mundial, pero las empresas privadas trabajaban con el gobierno venezolano. El gobierno venezolano le otorgaba tierras y derechos a las compañías petroleras americanas, el gobierno venezolano, con un reparto de 50 y 50 de ganancias desde el 1943. O sea, el gobierno venezolano le cobraba 50% de las ganancias a las compañías americanas. Imagínate, Estados Unidos vino a Venezuela, le construyó todo a Venezuela y le dijo al gobierno 50 y 50. Para mí eso es súper bien, pero vas a ver cómo la caga uno de los presidentes en los años 70. Continuemos. En 1976, bajo el presidente Carlos Andrés Pérez, Venezuela creó la empresa estatal PDVSA y tomó el control de todos los activos. Las compañías estadounidenses recibieron una compensación limitada, compañías que habían invertido miles de millones, o sea, billones de dólares. PDVSA heredó y operó la infraestructura construida por extranjeros americanos. Aperturas adicionales en la década de 1990 trajeron de vuelta temporalmente a empresas estadounidenses, pero los cambios de la era
de Chávez, el 2007 para arriba, llevaron a más expropiaciones y declive. La infraestructura petrolera fundamental que Venezuela tiene hoy fue en gran medida diseñada y financiada por compañías estadounidenses y principios inmediatos del siglo XX. Las nacionalizaciones posteriores, o cuando te hablo de nacionalizaciones, te estoy diciendo que entró el comunismo, el colectivo. Carlos Andrés Pérez nacionalizó, o sea, colectó, colectivizó imperialmente, gubernamentalmente, creó Venezuela, PDVSA, creó PDVSA en Venezuela, o sea, un sector, PDVSA es un sector gubernamental encargado de todo el petróleo, cómo se vende, a qué son los precios, a quién se le vende, no hay competencia, eso es unipartidista, extinguió la privacidad. Continuemos. Las nacionalizaciones posteriores trasladaron el control del Estado venezolano y la producción ha disminuido desde entonces debido a la subinversión y la política. Por supuesto, eso es lo que pasa cuando el gobierno se adueña de la industria. Carlos Andrés Pérez, del 74 al 79, del Partido de Acción Democrática, llevó a cabo una nacionalización legal y compensada de la industria petrolera, efectiva el 1 de enero de 1976, creando la empresa estatal Petróleros de Venezuela, PDVSA. Esto fue muy ordenado, fue negociado y ampliamente vista en ese momento como un modelo de toma de control caballeresca. O sea, fue algo muy legal, muy formal lo que hizo Carlos Andrés Pérez. Negoció con las compañías venezolanas, americanas, perdón. ¿Cómo ocurrió la nacionalización? La nacionalización. Compañías extranjeras, mayormente estadounidenses, como Exxon, Standard Oil, Mobil, la Shell y otras, habían operado bajo concesiones desde la década de 1920 para la década de 1970. Venezuela ya había aumentado el control mediante la ley de reparto 50 y 50 de 1943 y la ley de reversiones de hidrocarburos de 1971, que establecía la expiración de las concesiones. O sea, ya un acuerdo que nos repartimos las ganancias 50 y 50. Ese acuerdo empezó en el 43 y expiró en el 71 entre el gobierno venezolano y las compañías americanas. En el 75, los Andrés Pérez redactó la ley orgánica que reserva, que reserva los hidrocarburos al Estado. O sea, activismo. Todo es para el gobierno. El Congreso la aprobó. Pérez la firmó el 29 de agosto de 1975. La transferencia fue fluida, sin interrupciones en la producción de petróleo. Gerentes venezolanos, muchos capacitados por las empresas extranjeras, asumieron inmediatamente el rol de gobernar la empresa de PDVSA. PDVSA es una empresa gubernamental, o sea, las empresas americanas tenían gerentes venezolanos corriendo sus empresas, lo que es el sector de la Shell, el sector del ExxonMobil, el sector de estas empresas americanas tenían gente venezolana trabajándolas, pero cuando el acuerdo llegó entre Carlos Andrés Pérez, el nuevo dictador de Venezuela, el nuevo presidente de Venezuela, cuando él hizo este acuerdo, los gerentes de esas compañías americanas llegaron a ser los jefes en PDVSA, el sector gubernamental en cargo de toda la industria petrolera de Venezuela. ¿Qué le dio Venezuela a las compañías americanas para hacer este trato? O sea, la compensación. Las compañías recibieron 1,03 millones de dólares, lo que aproximadamente hoy son
5 y 7 mil millones de dólares. O sea, en aquel tiempo, $1 millón hoy es alrededor de 6 billones, lo que aún todavía me parece barato. 6 billones, 6 billones de dólares para que te salgas de Venezuela y nos dejes toda la infraestructura que tú creaste, todo lo que invertiste, todas las maquinarias, todo me parece sumamente barato, sumamente barato. Pero fue basado en el valor neto de acuerdo a la contaduría, no en valor del reemplazo ni del mercado. La mayoría de las empresas estadounidenses aceptaron el paquete en octubre de 1975 tras negociaciones. El pago fue mayormente en bonos gubernamentales al 6%, libres de impuestos y negociables, con vencimiento en menos de 10 años, más algo de efectivo. Las compañías habían invertido históricamente más de $5.000 millones por lo que lo llamaron marginal, pero aceptaron y fueron invitadas a permanecer como contratistas de servicios, tecnología y comercialización bajo acuerdos a corto plazo. O sea, invirtieron $5 billones, 5.000 millones, y Venezuela les pagó con bonos y algo de efectivo alrededor de 6.000 millones, 6 billones de dólares. O sea, no ganaron nada por encima de su inversión. O sea, del 1920 al 1970, o sea, durante 50 años tuvieron ganancias de 50 y 50% del petróleo que se vendió en 50 años, y cuando le vendieron todo a PDVSA, al gobierno venezolano, solamente le cobraron básicamente su inversión de 1920 básicamente las inversiones desde 1920 hasta más o menos 1950, inversiones de infraestructura, inversiones de todo el negocio que hizo todas estas compañías en Venezuela. ¿Cuál fue la lógica? ¿Qué es la razón por la cual Carlos Andrés Pérez hizo esto? El petróleo de Venezuela es para los venezolanos, decía Carlos Andrés Pérez. Acabar con el dominio extranjero sobre el principal recurso del país. O sea, ellos veían esta situación de que el americano vino a colonizarnos, vino a quitarnos el petróleo. No, Venezuela tiene que ser soberano. Así lo veían ellos. O sea, el orgullo de su país, quieren que sea de ellos. Ok, está bien. Entonces ahí empezamos a ver el conflicto del capitalismo y el comunismo, el capitalismo y el socialismo. O sea, si yo me hago rico y voy a un país pobre y descubro algo y empiezo a hacer negocio, y para ser justo, le doy 50% de mis ganancias a ese país donde yo descubrí un mercado, donde yo descubrí un producto y donde yo construí mi infraestructura para hacer el negocio, construirlo con fines de lucro, ganándome mucho dinero, yo le doy 50% a ese país. Ah, gracias. O sea, 50% de mis ganancias. Para mí eso es muy justo, pero para Carlos Andrés Pérez y el venezolano en aquel entonces me veían a mí como un imperialista, un ladrón, vino y nos robó nuestro petróleo. Hay que sacar el gringo de aquí. Soberanía venezolana, así pensaba el venezolano en aquel entonces. Ok, está bien. También otra razón era el plan de la Gran Venezuela, para sembrar el petróleo. Idea clásica venezolana de invertir los excedentes petroleros en diversificación, industria, agricultura y programas sociales en lugar de dejar que las ganancias fluyeran al exterior. Otra vez, ellos veían que se ganaba mucho dinero en el petróleo. Se iba 50% de las ganancias del petróleo venezolano, que el venezolano no descubrió, que el venezolano no construyó. No tenía ni la menor idea el venezolano qué hacer con el petróleo. Capaz que ni sabían que existía el petróleo en Venezuela. Vino un emprendedor, vinieron compañías americanas, descubrieron, construyeron, ganaron,
Y el venezolano dijo, no, son ladrones. Queremos que las ganancias dejen de fluir al exterior. Queremos que nuestras ganancias de nuestro petróleo se quede aquí con nosotros. Es nuestro. Ok. ¿Cómo veía el venezolano esta ley que pasó Carlos Andrés Pérez? ¿Cómo veía el venezolano a PDVSA? Era abrumadoramente positiva y celebratoria. Se vio como un acto histórico de orgullo nacional y recuperación del patrimonio tras décadas de control extranjero. Sí, liberados del extranjero, liberados de la colonización del gringo malo, vino y nos construyó nuestra infraestructura de petróleo. Qué malo el gringo, descubrió nuestro petróleo. Qué malo el gringo, se aprovechó y solamente nos quiere dar 50% de sus ganancias. No, afuera el gringo y todo que se quede para el venezolano. Ok, está bien, continuemos. Fue muy entusiástico el público masivo, la popularidad de Pérez, Carlos Andrés Pérez, se disparó durante los años de boom de la Venezuela saudita, con gastos extravagantes y consumismo. Le decían la Venezuela saudita. Como Arabia Saudita tenía tanto petróleo en ese entonces y Arabia Saudita era la máxima potencia del petróleo, llamaron a Venezuela la Venezuela Saudita. Ok, la reacción del gobierno y empresas estadounidenses estaban decepcionados con el monto de la compensación, pero programáticas negociaron, aceptaron el acuerdo y continuaron trabajando con PDVSA bajo contratos. La nacionalización del 76 fue legal, compensada, negociada y popular en Venezuela. La mayoría de los historiadores y economistas describen el periodo de 1950 al 73 como la edad de oro de Venezuela en términos de crecimiento y modernización. El gran cambio ocurrió exactamente con Carlos Andrés Pérez en 1974, el primer shock petrolero de la OPEP cuadriplicó los precios, los ingresos del gobierno saltaron de noche a la mañana a más del 30% del PIB. Pérez lanzó la Gran Venezuela con nacionalizaciones masivas, o sea, no solamente fue el petróleo que nacionalizó también el hierro en 1975, el petróleo en el 76 con PDVSA, la creación de docenas de nuevas empresas estatales y triplicamiento del gasto público. Entiende lo que está pasando en Venezuela en el 70, en los 70. No solamente fue el petróleo que nacionalizaron, o sea, no solamente fue el petróleo que el gobierno tomó control de ello, fue el hierro. Y aparte de eso, triplicaron el gasto público, o sea, que el gobierno sustanteaba al pueblo con el dinero que agarraban de, del petróleo y del hierro y de todas las cosas que nacionalizaron. El sector público explotó, o sea, el sector gubernamental, empresas gubernamentales del 15% al 30% y claro, multiplicaron enormemente. El público tiene que entender que Carlos Andrés Pérez sirvió 2 términos como presidente. Su primer mandato, que fue cuando construyó el comunismo en Venezuela, construyó empresas gubernamentales con PDVSA y otras empresas que ahorita vamos a ver, fue desde 1974 a 1979. Luego entró Luis Herrera Campins del 79 al 84 y luego entró Lucinchi, Jaime Lucinchi, desde el 84 al 89. Ahora, Campins y Lucinchi siguieron este comunismo que creó Carlos Andrés Pérez y eso se formó un desastre. Tanto fue el desastre económico que Carlos Andrés Pérez volvió a hacer su campaña para volver a entrar al poder y volvió a entrar al poder desde el 89, pero fue destituido, fue sacado del poder en el 93. Él hizo su campaña con el gran viraje, o sea, implementó
el gran viraje que fue traer, o sea, virar a lo que él había implementado en el 74, en el 89, que causó aumentos de precios que por aumentar los precios fue sacado del poder. En el primer mandato fueron los años boom petroleros cuando Venezuela tuvo 100% de sus ganancias, quitándole todo a las empresas americanas. eh, Nacionalizó la industria petrolera en el 76, lanzó el plan modernización, la Gran Venezuela, y se convirtió en una figura internacional importante, Carlos Andrés Pérez. En su segundo mandato, que fue suspendido en el 93, formalmente removido el 31 de agosto del 93, fue reelecto en diciembre del 88 a los 66 años de edad y regresó prometiendo restaurar la prosperidad de su primer mandato. Claro que fue próspero cuando él nacionalizó el petróleo. O sea, imagínate, ya tienes 100% de las ganancias petroleras que le quitaste a los Estados Unidos. Por supuesto que va a ser que vas a ver muchas ganancias, pero destruiste el mercado libre y se empeoró con Lucinchi y Campins los próximos 10 años después de ti. Se empeoró. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno tiene todo el dinero, el gobierno se hace corrupto. Y entonces volvió al mandato Carlos Andrés Pérez, implementó inmediatamente duras reformas neoliberales, que una terapia de shock, el gran viraje o el gran giro bajo presión de la FMI, aumentos en el precio de la gasolina, recortes de gastos y privatizaciones. ¿Qué llevó a la destitución? ¿Por qué lo sacaron? ¿Por qué lo sacaron? En febrero de 1989, las reformas desencadenaron el Caracazo. Disturbios masivos, el Caracazo fue disturbios masivos y saqueos en Caracas y otras ciudades. Las fuerzas de seguridad mataron a cientos, 300 o hasta 2000 personas. Dos intentos fallidos de golpe militar siguieron en 1992. El segundo liberado por el entonces teniente coronel Hugo Chávez, quien se convirtió en héroe nacional de la noche a la mañana. Aquí estamos viendo cómo entró Hugo Chávez al poder. En mayo de 1993 se convirtió en el primer presidente venezolano destituido por impeachment y el primero en América Latina en la era democrática moderna. ¿Cuáles fueron sus cargos? Malversación de 250 millones de bolívares de un fondo discrecional secreto presidencial. El dinero se usó, entre otras cosas, para financiar interferencia en las elecciones nicaragüenses de 1990 y encontrar guardaespaldas para la presidenta Violeta Chamorro. La Corte Suprema aprobó los cargos, Senado votó unánimemente para quitarle la inmunidad porque era presidente y estaba inmuno, y el Congreso, el Senado le quitó la inmunidad, se negó a renunciar, fue suspendido y el Congreso lo removió permanentemente después del límite constitucional de 90 días. O sea, él no se quería, él tenía 90 días para salirse, no se salió, el Congreso llamó a los militares y lo sacaron. En 1996 fue condenado y sentenciado a 28 meses. Este segundo mandato y su colapso dramático básicamente terminaron el viejo sistema bipartidistas y allanaron el camino para el ascenso de Chávez en 1998. Entonces, ¿qué era el gran viraje? Ese fue el paquete de reformas neoliberales anunciados el 16 de febrero de 1989, apenas 2 semanas después de asumir su segundo mandato, Carlos Andrés Pérez. Fue un programa abrupto de ajuste estructural estilo FMI para enfrentar la hiperdeuda, la caída de los ingresos petroleros y el colapso fiscal, después de que Pérez había hecho campaña prometiendo continuar el viejo modelo populista, o sea, el modelo que él implementó en los 70. Ahora en los 80, ¿qué hizo? ¿Cuáles son las medidas del gran viraje
que causaron directamente el aumento de precios. Los shocks de precios golpearon casi de inmediato y fueron el principal detonante de los disturbios del Caracazo. El Caracazo fue un golpe de Estado. ¿Cuáles son los elementos del gran viraje? Ok, recortes de subsidios a la gasolina, que fue la medida más explosiva. Los precios de la gasolina se duplicaron a un aumento del 100% o sea, lo duplicó durante el fin de semana del febrero de 1989, febrero 25 y 26. De la noche a la mañana duplicó el precio de la gasolina. Venezuela tenía uno de los combustibles más baratos del mundo gracias a décadas de fuertes subsidios. Esto se vio como el fin de un derecho nacional. O sea, el venezolano, a pesar de tener el precio más bajo de la gasolina del mundo a nivel mundial, cuando le duplicaron el precio, no soportó el venezolano. Eso fue un caos. No, no, eso y un derecho nacional. O sea, ellos sentían que era su derecho tener el petróleo, la gasolina más barata del mundo. Eso fue algo. Dos, aumentos en las tarifas de transporte público. Aumentó oficial del 30%. Muchos choferes de autobús aplicaron aumentos aún mayores y comenzaron a cobrar las nuevas tarifas temprano el 27 de febrero, lo que incendió las primeras protestas en Guarenas, que se extendieron a Caracas y al resto del país, Caracazo. Levantamiento de controles de precios en la mayoría de los bienes básicos y servicios públicos. Habían controles de precios que se implementaron desde Jaime Lucinchi y Luis Herrera Campins. Luis Herrera Campins promovió más los controles de precios que Luis Herrera fue el que tomó el mandato después de Carlos Andrés Pérez en su primer mandato. Siguió Luis Herrera Campins, puso controles de precios que empeoró las cosas, y Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato los levantó. Aquí con el Gran Viaje se eliminaron los controles en casi todo, excepto en una pequeña cesta básica de esenciales. Esto permitió que los precios de mercado se dispararan. Devaluación masiva de la moneda. El bolívar se unificó y flotó a tasas de mercado. Las importaciones, alimentos, medicinas, repuestos, bienes de consumo se volvieron dramáticamente más caras de la noche a la mañana, resultando inmediato. La inflación explotó a 84% en 1989, desde niveles mucho más bajos antes, con salarios congelados y más del 70% de la población ya en pobreza. El aumento del costo de vida fue devastador para la gente común y produjo los peores disturbios urbanos de la historia moderna de Venezuela. Y parte del gran viraje fue que privatizó, o sea, dejó los sectores gubernamentales, los extinguió y privatizó. La privatización fue el lado de generación de ingresos y eficiencia del Gran Viraje. Se implementó principalmente en 1990 al 1991, después de la terapia de shock inicial. El objetivo era reducir el enorme sector estatal, atraer capital extranjero y generar efectivo para pagar la deuda. Entonces, aquí fue cuando empeoraron las cosas, porque su campaña en su segundo término era regresar a lo que él hizo en el primer término, pero privatizar no era lo que él hizo el primer término. Lo que él hizo el primer término es colectivizar, colectivó. Él trajo todo al sector público, él trajo las industrias al sector estatal, él trajo las industrias bajo el control gubernamental, y en el segundo mandato privatizó. ¿Qué privatizó? Esto se implementó principalmente en el 1990 al 91, después de la terapia de shock. O sea, la terapia de shock fue los precios y después vino la privatización. El objetivo era reducir el enorme. Para finales de 1999 el gobierno había recaudado 2.3
millones de dólares mediante ventas o sea, vendieron a CanTV. Era el monopolio estatal de teléfonos, telecomunicaciones en Venezuela, CanTV. El acuerdo estrella se vendió el 40% en 1991 por 1.8 millones de dólares a un consorcio que incluía AT&T, GTE, General Telephone Electronics, Electrónica de Caracas y Banco Mercantil. Él terminó el monopolio estatal y generó mucho más de lo que esperado, más de 1 millón por encima del precio base, más de $1 millón por encima del precio base. Viasa, la aerolínea internacional insignia de Venezuela, vendió la Viasa del Estado, la vendió. Vendió Aeropostal, aerolínea doméstica, vendió 3 bancos comerciales, vendió 2 ingenios azuqueros, vendió un astillero, vendió la licencia de banda B celular, vendió varios hoteles y activos menores. Estas ventas fueron vistas generalmente como exitosas en un momento, especialmente CanTV, y ayudaron a generar un boom temporal, crecimiento del PIB al 9% y reservas subiendo a 14.000 millones de dólares para finales de 1991. Sin embargo, los shocks de precios iniciales de 1989 y la percepción de vender la plata de la familia, cimentaron un resentimiento a largo plazo. O sea, otra vez, él hizo su campaña en regresada a lo que hicimos en los 70s, pero hizo totalmente lo opositivo. Revirtió todo el colectivismo que había hecho, todo el comunismo que había hecho. O sea, como que engañó a la gente para venir y arreglar el desastre que él mismo empezó. Y la gente se resintió. Era mucho para el pueblo venezolano consumir todo esto. Y en medio de todo esto estaba Chávez con sus campañas, él aparecía en las noticias hablando mal de Carlos Andrés Pérez. En resumen, las medidas que subieron los precios, a medida que subieron los precios, gasolina, transporte, devaluación, liberación de precios, se implementaron inmediatamente en febrero, las privatizaciones, disculpen, como el lado positivo de la misma agenda de liberación. Ok. Lo debió de haber sido al revés, privatizar primero y luego subir los precios. Eso me pregunté yo. Esta es una crítica retrospectiva muy común a la terapia de shock. Aquí está la realidad histórica de por qué Pérez no pudo o no quiso secuenciarlo de esa manera. O sea, ¿por qué no primero vender al sector privado las cosas estatales y luego hacer el shock? Porque la crisis era muy aguda. A principios del 89 Venezuela estaba prácticamente en quiebra, reservas casi agotadas, pagos de deuda imposibles, inflación subiendo rápidamente. El FMI condicionó el préstamo de emergencia a una corrección fiscal inmediata para detener la hemorragia. No se puede esperar meses para privatizar cuando las arcas del tesoro están vacías. Entonces era algo que tenía que suceder rápido. Entonces prefirió subir los precios de las cosas, dar el, el el control de precio de las cosas. Las privatizaciones toman tiempo. Vender CanTV, Viasa, bancos, hoteles, requería nuevas leyes, subastas, requería hacer subastas, inversionistas extranjeros y meses o años de preparación. Las grandes ventas solo ocurrieron en 1990 y 91, después del shock inicial. La lógica económica, los enormes subsidios, especialmente a la gasolina, eran fiscalmente insostenibles. Mantenerlos mientras se intentaban reformas de mercado graduales habría requerido aún más endeudamiento e emisión de dinero, lo que podría haber causado hiperinflación, como ocurrió más tarde en la década de 1990 bajo otros gobiernos. Ok. Entonces, Pérez enfrentó un verdadero dilema: no hacer nada y caer en default, en un caos peor, o aplicar el paquete completo de FMI de inmediato. Entonces eligió lo segundo, logró una estabilización macro
y a corto plazo, porque el crecimiento regresó entre el 90 y el 92. O sea, el año 89 fue algo horroroso para Venezuela, pero el 90, 91, 92 regresó el crecimiento económico, pero pagó un precio político permanente que destruyó el viejo sistema de partidos y abrió la puerta a Chávez. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí pudo arreglar todo a corto plazo, fue muy bruto, fue muy brutal para el pueblo venezolano. Y los medios de comunicaciones en ese tiempo yo me imagino que lo estaban atacando y Chávez ahí con los medios de comunicaciones. Bueno, antes del primer mandato de Carlos Andrés Pérez, del que estamos hablando ahorita, antes de marzo de 1974, antes de su primer mandato, él patrocinó el patrocinio estatal, el rol del gobierno en la economía, o sea, antes del comunismo que él trajo, antes del colectivismo, la economía de Venezuela era mucho más pequeño y ligero que lo que Pérez expandió dramáticamente durante el boom petrolero del 74 al 79. Ahora, acuérdense, boom petrolero porque aumentaron un 50% de sus ganancias quitándole todo al inversionista americano. Por eso fue el boom petrolero, no porque ellos hicieron algo, no porque ellos construyeron algo o mercadearon genialmente o hicieron alguna movida de negocio eh, emprendientemente. No, no, no. El boom fue porque le quitaron todo a las compañías que vinieron del extranjero a invertir en Venezuela. Por eso se vio el 50% más de ganancia así. Entonces el Caracazo, la protesta del Caracazo, aún se recuerda en Venezuela como el momento en que murió la vieja democracia, punto fijo, y radicalizó a toda una generación, incluyendo a un joven oficial del ejército llamado Hugo Chávez, quien lo observó desde los cuarteles y más tarde dijo que la sangre del Caracazo regó las semillas de la revolución bolivariana. Entró Chávez. Ahí en el medio de todo eso estaba Chávez campañando en campaña, hablando mal de Carlos Andrés Pérez en los medios de comunicaciones, se hizo popular Chávez en medio de todo ese caos de Carlos Andrés Pérez, estaba surgiendo Chávez a los ojos del país, los ojos del pueblo, como un líder, como un salvador. Antes del primer mandato de Carlos Andrés Pérez, el patrocinio estatal, el rol del gobierno en la economía venezolana era más pequeño. Ajá. ¿Qué tan grande era el sector estatal en 1970, antes de 1974? ¿Qué tan grande era el sector estatal? O sea, ¿qué tan grande era el gobierno antes de empresas estatales? Solo el 3,2% del PIB en 1970. Participación total del sector público en el PIB alrededor del 15,4%. Muy bien. O sea, mucha gente no dependía del gobierno, incluyendo, esto incluye todo, gastos públicos, inversión pública y todas las entidades estatales. Ingreso del gobierno, aproximadamente 16% del PIB en la década de 1960, principalmente impuestos, regalías petroleras de empresas extranjeras, muy baja tributación interna. O sea, el gobierno era pequeño, lo que debe de ser. Gobierno grande significa comunismo. Un gobierno pequeño, pequeño, para las leyes, para que se cumplan las leyes, y eso es todo, eso es todo. Dejen el mercado libre, no se metan en el mercado. Así debe de ser. Todo gobierno. El núcleo de la economía todavía estaba en manos de empresas privadas extranjeras, bajo concesiones a largo plazo. O sea, las compañías, imagínate esto. Ok, un momento, ya va, vamos a parar. Mira, si en los Estados Unidos los impuestos a las compañías multimillonarias no pasan del 40%. Es más, no pasan del 35%, creo que es la tarifa de impuestos de compañías en los Estados Unidos. Y claro, con deducciones, con todo y eso,
sigue siendo el 35% del ingreso, con deducciones del ingreso puedes bajar el 35%, de repente se hace más bajo con las deducciones del ingreso, porque las compañías pueden deducir sus gastos al ingreso. Venezuela le estaba quitando 50% de las ganancias de, escucha eso, eso para mí, eso es una locura, eso es mucho. Quitarle el 50% de las ganancias a una compañía, no importa que la compañía era extranjera. Es más, es peor si la compañía es de tu propio país o es liderada o fundada por un venezolano, cobrarle el 50% de tus ganancias, eso es un abuso, eso es un abuso. Y aún así no estaba conforme Carlos Andrés Pérez, campañó en que el gringo es monopolista, es conquistador, tenemos que liberarnos, el petróleo venezolano es para el venezolano, o sea, del 50% le quitaron todo. Para mí eso es una locura. El núcleo de la economía todavía está en manos de empresas privadas extranjeras a largo plazo. El Estado venezolano se limitaba principalmente a recaudar impuestos de regalías y famosas de la ley de reparto 50 y 50 del 43, 1940. Desde el de 1943 se repartían las ganancias del petróleo 50 y 50. Y hasta llegaron al 60-40 en la década del 1960. Todavía no había nacionalizaciones completas del petróleo, claro, eso llegó con Carlos Andrés Pérez. Instituciones estatales principalmente que sí existían. Ok, ¿cuáles eran las instituciones estatales que sí existían? ¿Qué rol tenía, qué hacía el gobierno? Básicamente, la CBF, Corporación Venezolana de Fomento, fundada en 1946, un banco de desarrollo que prestaba a la industria privada y apoyaba proyectos de sustitución de importaciones, textiles, alimentos, etcétera. Es perfecto, perfecto. Eso es lo que debe de hacer un gobierno. Prestarle al sector privado, crezcan como pueblo. Aquí hay ¿Quieres montar 30 restaurantes? ¿Quieres montar 30 mercados? ¿Quieres montar una subasta de carros? ¿Quieres ser mecánico? Aquí hay préstamo. Eso es lo que debe de hacer un gobierno, ayudar a su sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado es lo que hace el emprendimiento, ayudar al emprendedor venezolano, ayudar al emprendedor del pueblo. Eso es lo que debe de hacer un gobierno y eso es lo que estaban haciendo antes que llegara Carlos Andrés Pérez. CBG, Corporación Venezolana de Guyana, fundada en 1960, planificaba y con, confinancia- confinanciaba industria pesada en el oriente. Sidor, acero inicial, plantas de aluminio, represa del Guri, pero la mayoría de las operaciones seguían siendo mixtas o lideradas por el sector privado. Infraestructura pública, carreteras, puertos, electricidad, vivienda, construida bajo la dictadura de Pérez Jiménez en el 50 al 58 y continúa de forma modesta en la era democrática. Eso era todo lo que era el gobierno. Excelente, excelente. Eso es lo que debe de ser un gobierno, lo más básico posible, ayudar al sector privado a crecer, porque eso es lo que es el pueblo, un pueblo libre. Un pueblo libre es un pueblo privado, un pueblo libre, libre, libertad, hacer lo que uno quiera, emprender y vender y dar servicio y ponerle el precio, lo que tú quieras, conforme al mercado competitivo. Ser únicamente, eso es ser libre, eso es ser libre, eso es lo que debe ser un gobierno pequeño, básico y eche para adelante. Así debe de ser todo gobierno, pequeño, sin meterse mucho en las narices de la gente, sin colectivizar industrias, caos. En resumen, el Estado era un actor importante: infraestructura, planificación, proteccionismo, subsidios,
pero no era el propietario ni el operador de las alturas comandantes de la economía. Eso cambió radicalmente después del 1974. Estás viendo, estás viendo lo que pasó en Venezuela y lo que pasa en cualquier país, lo que puede pasar en Estados Unidos. Ahorita, hoy mismo estamos viendo que, por ejemplo, en el estado de Virginia, en Estados Unidos, están poniendo tantos impuestos que básicamente van a terminar colectivizando industrias. Increíble. Funcionaba bien, sí, muy bien, según estándares de la época, especialmente en comparación con lo que vino después. Por supuesto. Venezuela es el país más rico de Latinoamérica, mayor PIB per cápita. Desde la década de 1950 hasta principios de los 1000, por supuesto, el PIB real por cápita creció fuertemente, la economía se expandió rápidamente bajo Pérez Jiménez, 1950 al 57, y mantuvo un crecimiento sólido entre 1958 a 1973. Crecimiento sólido. O sea, el pueblo venezolano, estamos hablando del pueblo venezolano, no del gobierno. Un crecimiento real por cápita, o sea, por ciudadano. A finales de la década de 1950, el PIB per cápita de Venezuela era cercano al de Alemania Occidental o Irlanda. La manufactura creciendo más del 11% anual en la década de 1950, y Venezuela atrajo a millones de inmigrantes europeos y de otros lugares. La alfabetización, la salud y la infraestructura urbana mejoraron dramáticamente en los 50 y en los 60. El sistema democrático, punto fijo, a partir de 1958 era estable y entregaba progreso constante. A pesar de todo, no era perfecto, fuerte dependencia del petróleo. Está bien, no era perfecto. Ok, está bien. Alta desigualdad y corrupción, especialmente durante la dictadura de los años 50, se veía. Las políticas de sustitución de importaciones crearon algunas ineficiencias y protegieron industrias poco eficientes. Todo eso se podía reparar poco a poco con un buen líder, no como Carlos Andrés Pérez, comunista, socialista, estúpido, estúpido. Pero en general el modelo rentista de toque ligero. Cada renta, el Estado construye, ok, pero en general el modelo rentista de toque ligero era el gobierno, o sea, empresas extranjeras producen petróleo, el Estado recauda las rentas, el Estado construye infraestructura y apoya a la industria privada. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Entregó una de las historias de desarrollo más exitosas de Latinoamérica durante décadas. La mayoría de los historiadores y economistas describen el periodo de los años 50, 60 hasta 1973 como la edad de oro de Venezuela en términos de crecimiento y modernización del pueblo, no del Estado, del pueblo venezolano y de Venezuela, la infraestructura, Venezuela, eso, no el gobierno. El gobierno era mínimo. Mira, el Estado recaudaba rentas de las compañías extranjeras americanas por el petróleo. Y con eso el Estado construye infraestructura y apoya a su industria privada. Si quieren hacer el petróleo que sea del venezolano, ¿por qué no apoyan a emprendedores venezolanos o gente retirada, gerentes retirados de las empresas americanas? Oye, ¿te gustaría emprender alguna compañía petrolera? Aquí hay dinero, venga, hágale. O fundar a las bolsas de inversiones en la bolsa de valores con las mismas compañías petroleras, porque se puede poner un dinerito para invertir en las mismas compañías petroleras que el venezolano ponga de su bolsillo, de lo que le sobre del pago semanal o del salario anual, inversiones en compañías petroleras. Todo eso se podía haber hecho. El gran cambio ocurrió exactamente con Carlos Andrés Pérez Cap en 1974, el primer shock petrolero, bla, 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 la Gran Venezuela, ya hablamos de todo esto. Entonces, ¿cuál fue la evolución? Vamos a ver, la evolución del control estatal en la economía. Pre-1974, con Betancourt, Leoni, Caldera, otros presidentes antes de Carlos Andrés Pérez,
Era un rol ligero, era un rol de apoyo, recaudaba impuestos y regalías del petróleo, construía infraestructura, apoyaba industria privada. Ejemplos principales: la CBG, Planificación Temprana, Banco de Fomento, CBG, CBF, sin nacionalizaciones mayores. Y la participación del gobierno era el 15%. Con Carlos Andrés Pérez, eso saltó al 30 y 35%. Ya hablamos de todo eso. Se creó PDVSA, Mineral de Hierro, Sidor, Acero, Bonalum, Alcasa, que controlaban el aluminio, Pequiven, Petroquímicos, expansión de la represa del Guri. O sea, nacionalizaron todos estos sectores de la industria en Venezuela. Fueron nacionalizaciones completas y creación de grandes empresas estatales, no privadas, no del pueblo, gubernamentales. Los que le siguieron a Carlos Andrés Pérez, Herrera Campins y Lucinchi, del 79 al 89, 10 años, fue el inflamiento adicional, subsidio de empresas estatales, de contratación por el clientelismo, ego, controles de precios y cambios, explosión de nómina pública, mantuvo alimento en empresas de mantuvo alimentando las empresas de Carlos Andrés Pérez, las que construyó él. Creció aún más el sector público del 35 al 40%, el sector gubernamental, el sector estatal siguió creciendo, se inflamó. Luego intentó el intento de retroceso de Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato, recortes de subsidios y liberación, o sea, el gran viraje del que hablamos. Ahí hubo la caída temporal del gobierno, o sea, bajó todo. Y durante todo eso, durante todo ese desastre, en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, se veía Hugo Chávez haciendo su campaña. Era tanto el desastre que los medios de comunicaciones, junto con Hugo Chávez, veían todo de forma de que estos políticos eran corruptos, y sí lo era. Pero la diferencia es que Chávez decía que ellos eran corruptos por haber privatizado y no expander el comunismo. Esa era la diferencia que el venezolano no vio. El venezolano, lleno de rabia de todo el desastre que se hizo desde Carlos Andrés, de la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, de Lucinchi y de Campins, no pudieron ver que Chávez campañaba diciendo que ellos eran corruptos, pero no por el motivo que el pueblo pensaba. Había una distorsión social junto con los medios de comunicaciones, porque Chávez se refería que deberían de tomar más posesión del sector privado, más empresas estatales, o sea, más PDVSAs. Y cuando Chávez tomó el poder, fue una expansión extrema. Renacionalizaciones, hubieron renacionalizaciones, expropiaciones masivas, nuevas empresas socialistas, nuevas empresas estatales, más control estatal. Un 1.2 de expropiaciones, más de 300 fincas, más de 700 fábricas de cemento, acero, cadenas alimentarias, bancos, puertos, docenas. Alcanzó su pico en 70-80%. El Estado alcanzó a dominar entre el 70 y 80% del sector privado. Eso es una locura. La gente venezolana estaba tan confundida en este tiempo. Bueno, para serte honesto, ni tanto, porque Chávez ganó con el 53% del voto. O sea que estaba mitad y mitad. ¿Qué es esto? Vamos a ver dónde estamos. Ok. Ahora vamos a ver la línea de tiempo precisa del cambio de Venezuela hacia un fuerte control estatal y con la reacción de Chávez.
Del 74 al 79, el primer mandato de Carlos Andrés Pérez. ¿Qué ocurrió con el rol del Estado? Hubo expansión masiva del Estado, nacionalización del petróleo, PDVSA, 1976, el hierro en 1975, creación de grandes empresas estatales, el Sidor, Acero, Peñalún, Casa, Minio, Pequibén, Petroquímicos, expansión de la represa del Guri, la Gran Venezuela, el boom petroestatal. Otra vez, por supuesto que va a haber un boom. Le quitaste todo a las compañías extranjeras. Por supuesto. ¿Cuál fue la reacción de Chávez en ese tiempo? Elogió. Era como un tiempo de soberanía y orgullo nacional. Más tarde llamó a la nacionalización del petróleo de 1976 un paso positivo, aunque dijo que no fue lo suficiente radical. Esto dijo Chávez. Chávez quería que el gobierno controlara todo. Chávez era un comunista igual que Carlos Andrés Pérez. En los 80s, con Herrera Campins y Lucinchi, colapso colapso del precio del petróleo, crisis de deuda, el modelo de Estado pesado de Pérez se vuelve ineficiente, corrupto y deficitario. ¿Cuál fue la reacción de Chávez? Creciente descontento militar entre oficiales de bajo rango. No les gustó, por supuesto, porque el comunismo no sirve. Pero a Chávez no le gustó porque Chávez pensaba que no fue suficiente lo que el Estado hizo. O sea, Chávez era totalitario. Chávez quería un comunismo total, no parcial. Por eso estaba descontento. No funcionó. Todo está yendo mal porque no hiciste más, no agarraste más fuerte al sector privado, no tomaste control total del sector privado. En el 89 al 93 hubieron las reformas neoliberales con el gran viraje estilo FMI, duplicación del precio de la gasolina porque pues subieron los precios, porque no había nada en la tasa de reservas, aumento del 30% en tarifas de transporte, levantamiento de controles de precios, que también hizo que subieran los precios para que haya ganancias, privatizaciones de CanTV, aerolíneas, etcétera, devaluación masiva, desencadeno de los disturbios del Caracazo, o sea, la protesta grandísima que hubo, cientos de muertos, luego de 2 intentos de golpe militar. El objetivo de Chávez. Chávez lideró el golpe del 4 de febrero de 1992, lícitamente contra Carlos Andrés Pérez, y estas medidas de austeridad en su discurso televisado de rendición por ahora, culpó a la corrupción, la pobreza y la traición al pueblo. Chávez. En el 98 hizo su campaña Hugo Chávez. Chávez se presentó para acabar con todo el sistema corrupto de partidos punto fijo, revertir el neoliberalismo, redactar una nueva constitución y usar la riqueza petrolera para los pobres, la revolución bolivariana. O sea, Chávez vino y hizo lo que hizo Carlos Andrés Pérez en su primer mandato y más, y más. Lo llevó extremo. Él campañó en supuestamente anticorrupción, supuestamente anticorrupción. Hugo Chávez era pro fuerte control estatal del petróleo para programas sociales. No para las viejas élites. Así de decía Chávez, las viejas élites. Ganó con 56%, prometiendo solucionar la crisis causada por las políticas del 89 al 93. Los intentos de golpes de Chávez en el 92 y su campaña presidencial del 98 fueron principalmente una reacción contra el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez y su terapia de shock neoliberal, el gran viraje, no contra el gran modelo estatal patrocinado que Pérez construyó en su primer mandato. No, eso le gustaba a Chávez, lo que hizo en su primer mandato Carlos Andrés Pérez. Chávez veía el giro del 89 de Pérez como la traición definitiva. El mismo hombre que había nacionalizado el petróleo en los 70 ahora vendía partes del Estado y castigaba a los pobres. Su solución fue más poder estatal, bajo nuevas reglas bolivarianas, no menos. Chávez era un estúpido, era más comunista que Carlos Andrés Pérez.
Qué estúpidos son los comunistas. Esta es la razón por la que su constitución de 1999 fortaleció la presidencia, dio al Estado control permanente sobre el petróleo y lanzó misiones sociales masivas financiadas directamente por PDVSA, esencialmente tomando el modelo de los 70, purgando a los viejos partidos y llevándolo como más a la izquierda. Entonces, señoras y señores, ¿qué pasó en Venezuela? Entró el comunismo con Carlos Andrés Pérez. Le quitaron las empresas privadas del extranjero por orgullo venezolano, que el petróleo es... ¿Tú te imaginas que los Estados Unidos les quitara todas las empresas a un extranjero por hacer su negocio en los Estados Unidos? No, para eso existen los impuestos. Hay un impuesto, el impuesto más alto que pagan las empresas en los Estados Unidos, los impuestos más altos son de 35%, no son ni la mitad. Y las compañías americanas pagaban al gobierno venezolano 50%. Y aún así, el venezolano decía que son unos corruptos, que son unos colonizadores, que son unos ladrones. Y tal vez, sí, tal vez no reportaban todas sus ganancias, el americano, tal vez, sí, tal vez. Pero aún así, no se rehusaron a venderle toda la infraestructura, maquinarias, todo el negocio americano, se lo vendieron a Venezuela. Negociaron y se la vendieron súper barato, $6.000 millones. ¿Qué es eso? Súper barato. Se la regalaron a Venezuela. Las compañías americanas le regaló todo a Venezuela. El que no la debe no la teme. Colectivizaron, socializaron el gobierno. PDVSA, el líder en el socialismo estatal en Venezuela, junto con el hierro y la petroquímica, todos esos sectores industriales en Venezuela se hicieron a nivel estatal. Chávez, la culminación del control total, totalitarianismo, el gobierno controlando todo el sector privado extinguido y terminamos con Maduro, lo llevó más al extremo junto con el narcotráfico, totalmente corrupto, bueno para nada. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Para la próxima les traigo lo actual, lo que está pasando en Venezuela. Pero hoy les traigo esto. Disfruten el juego esta noche. Ojalá que gane Venezuela. Pero gane quien gane, gano yo, el americanizado. Gracias. Chao, chao.